emisión especial de celebrando el Día del Mundial del Emprendimiento. Buenos días en América del Norte, buenas tardes en América del Sur y en Europa. Para los que no me conocen, soy Luis Garzajot, fundador de la iniciativa Entre Canos, y los saludo desde la Ciudad de México. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. A 108 kilómetros de distancia, doy la bienvenida a mi amiga Concha León Portilla, de Enlace 50. Gracias, Concha, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Algo más lejos, 7,370 kilómetros desde Buenos Aires, Argentina. Saludo a mi amiga Catalina Santana. Bienvenida y gracias, Catalina. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Gracias. 6,477 kilómetros nos separan de Asunción, Paraguay, hasta donde nos conectamos con Marcelo Berenstein. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Me encuentro relativamente cerca de mi amigo que hoy nos acompaña, aunque todavía no se ha conectado, Genaro Mejía, en cualquier momento lo va a hacer, 21,7 kilómetros con él aquí en la misma Ciudad de México. Y ahora cruzamos el océano y saludo a Gianluca Fioravanti, a 10,246 kilómetros. Gianluca, buonasera e benvenuto. Buonasera, buenos días, no sé qué decir, aquí es casi tarde por la noche, casi, pero bueno, gracias por la invitación. Y los últimos serán los primeros. Doy una especial bienvenida a mi también amigo Fernando Layana, con quien nos enlazamos a 9,060 kilómetros hasta Toledo, España. Buenas tardes aquí en España, buenos días allí en ustedes y nada, un gusto compartir este ratito con todos este viernes por la tarde y qué mejor que terminar esta semana con este Día del Mundial del Emprendimiento. Gracias, Fernando. Gracias a todos por participar en este encuentro en el que nos une el emprendimiento y las ganas de compartir el gusto especial por crear algo que no existe y ser pioneros con nuestras propias ideas. Estamos conectados desde 5 países y nos separan 33,283 kilómetros, pero nos unen 373 años de experiencia acumulada entre nosotros, de entre los que no me da pena reconocer que yo colaboro con la mayor cantidad, es decir, con un 18%. Bienvenidos todos y gracias por estar. Iniciamos con Fernando Layana y Gianluca Fioravanti con la presentación de su libro Emprendedores en el Invierno. Adelante, por favor. Sí, voy a empezar yo, Fernando, si quieres. Sí, claro. Bueno, he conocido a Fernando, ahora me gusta este panel de personas que vienen de todo el mundo. Yo conocí a Fernando en un viaje regresando de Chile, entonces es el hábitat mejor para presentar ese libro. La verdad es que hemos empezado a pensar este libro que se llama Emprendedores en infierno, Imprenditori all'inferno en italiano, que subirá en 2 ediciones diferentes, italiano y español. Español ya está, italiano sigue algunas semanas todavía. Y hemos empezado a pensar este libro hablando amablemente delante de una cerveza en verano 2019, cuando todavía no estaba el COVID. Hemos pensado, reflexionando mucho sobre nuestra experiencia con empresas italianas y españolas, pues Fernando conoce muy bien también Latinoamérica, que había algunos elementos, tractos muy semejantes, típicos de los latinos, ¿no? Y uno de eso era, por ejemplo, el hecho que que cuando hay un fracaso, cuando hay un error, la reacción que normalmente tenemos es casi de miedo, de evitarlo, que es una tensión, digamos, una sensación normal, natural. Pero yo, y tengo que decir esto para que me conozcáis mejor, yo he vivido muchos años en Alemania y como podéis pensar, la diferencia cultural que hay entre Italia o España o Latinoamérica y Alemania es muy fuerte, es países del norte un poco más fríos, pero más racionales. Y eso me ha permitido de ver la diferencia. En los países del norte, cada vez que hay un fracaso, un error, una falta,
siempre se pone en el centro el aprendimiento, el momento del aprendimiento, cosa que no está tanto natural en la parte sur de Europa o Latinoamérica, que yo personalmente no conozco, pero de que me habla siempre el amigo Fernando. Y entonces hemos reflexionado, ¿por qué no empezar a trabajar no solamente un libro, que es un objeto, sino a trabajar un proyecto, que es mucho más que un libro, con los jóvenes, para que esa cultura de la falta se pueda cambiar en el tiempo? Claramente los emprendedores más que conocen más la cultura probablemente ya lo saben. Lo que pasa es que no es una cultura difundida, como yo, algunas palabras la tomo del italiano y no siempre son perfectas, ¿no? Que no está tanto, como se dice, en la sociedad, que solamente algunos sitios, algunas partes, clases sociales la conocen. Ecco, el objetivo de ese libro es, en primer lugar, eso. En segundo lugar, hemos pensado que un libro como de emprendedoría, hay muchos, ¿no? De empresas, de business, de negocios, lo que hay menos es una conexión, y de ese punto de vista Fernando ya ha trabajado a obras semejantes, una conexión con la literatura. ¿Y por qué la literatura? Simplemente porque la literatura es un momento artístico, cultural, es un momento no racional, un momento de emoción. Y para nosotros es importante que una persona, para el aprendizaje, aquí estamos en el día del aprendizaje, ¿no? Un momento muy importante, abra el cerebro, lo abra para rellenarlo de elementos nuevos. Y la literatura, de ese punto de vista, ofrece digamos, una oportunidad única. Oportunidad única que es tanto más única porque la hemos hecho con Dante, que es mi poeta preferido, ¿no? Que, como se dice, es el primero poeta que ha escrito obras en italiano vulgar, en vulgar, ¿no? Quindi la base del italiano. Para nosotros no solamente un poeta, es el sommo poeta, y ese año recurre el 700 aniversario número 700 de su muerte, 1321-2021. Y eso nos ha dado la posibilidad, naturalmente, de pensar a esta obra. Ahora, ¿cómo es en el detalle esa obra? Lo dirá mejor probablemente Fernando, al cual doy la palabra. Bien, gracias Gianluca, te tomo el testigo. Bueno, la verdad es que ha sido un verdadero placer trabajar durante todo este año de confinamiento, desde primavera de 2020, que nos hemos visto el 4 de marzo, yo estuve en Roma y pusimos los cimientos de esta obra y hemos trabajado. Es verdad que hemos tenido mucho tiempo porque no hemos podido salir de casa, entonces nos ha cundido, ¿no? Como decimos por aquí. Bueno, yo por añadir a lo que dice Gianluca algún elemento más, y es cierto que este libro sale un poco al paso de un cierto populismo emprendedor que ha habido, por lo menos en España, en Italia, de empujar a la gente a emprender en los últimos años, presentándole la cara amable del emprendimiento. Yo creo que era preciso también presentar la cara B, ¿no? La cara B, que muchas veces es la dificultad. Emprender, yo siempre digo que es muy difícil. Las estadísticas en España nos dicen que solo el 60% de las empresas no llegan a los 5 años de vida, con lo cual la mortandad empresarial es muy grande. Y hemos pensado que el aprendizaje muchas veces creo que está más en las equivocaciones que en los aciertos, en el fracaso que en el éxito. Lo que pasa es que lo que queda, lo que se ve, lo que se transmite en la sociedad es el éxito, porque son evidentemente las que se mantienen, las empresas que se mantienen, pero son muchas más los proyectos que fracasan. Entonces, este libro quiere salir un poco a ese paso de cambiar la mentalidad y decir, ¿por qué no ponemos el foco también, o al menos al 50% también en las empresas que fracasan? Y en ese sentido, bueno, pues hemos hecho un recorrido, hemos visto, estudiado, nos hemos leído toda la bibliografía que hay sobre errores empresariales y hemos llegado a la conclusión de, bueno, pues de 33 errores, hemos identificado 33 errores que, bueno, el número 33, preguntaréis por qué, y es por asociarlo
los círculos de Dante, ¿no? en la Divina Comedia, a los cantos de Dante en la Divina Comedia. Entonces, hemos identificado los 33 principales errores que cometen los emprendedores a la hora de montar o a la hora de lanzar sus proyectos. Los hemos dividido en 2 bloques. El primer bloque que tiene que ver con errores intrínsecos, más asociados a la personalidad emprendedora, y ahí está, pues, por ejemplo, el principal error que hemos identificado es el de no emprender, ¿no? Yo siempre digo que quien tiene las facultades, que quien tiene las capacidades, quien tiene los recursos y no lo hace, bueno, pues es un pecado de omisión, ¿no? Porque hay una responsabilidad, primero con uno mismo, porque yo creo que en el emprendimiento uno desarrolla capacidades que no desarrolla en otras actividades, por ejemplo, por cuenta ajena, como puede ser la creatividad, el liderazgo, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, una responsabilidad social, ¿no? También. Hay que recordar que el 90% del empleo que se genera en España y en Italia pues está relacionado con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces necesitamos un tejido emprendedor fuerte y necesitamos alentar vocaciones emprendedoras. Eso sí, hay que decirle a la gente la verdad y hay que decirle a los jóvenes sobre todo que emprender es difícil y que hay que prepararse muy bien, ¿no? Yo creo que este es el mensaje que este libro también refuerza. Y en segundo lugar, el segundo bloque de errores tiene que ver con errores extrínsecos, ¿no? que están más relacionados o vinculados con el proyecto, ¿no? Con el proyecto. Y ahí, bueno, pues hemos identificado, por ejemplo, y esta es uno de los, en todas las estadísticas, todos los estudios nos recuerdan que en torno al 40% de los fracasos empresariales tienen que ver con no estar conectados al mercado, el proyecto, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo en mis clases, en conferencias, que pensamos que el líder del proyecto, el emprendedor, somos nosotros los protagonistas de nuestro proyecto y en realidad no somos los protagonistas de nuestro proyecto. El protagonista del proyecto es quien va a pagar por lo que nosotros lanzamos al mercado. Entonces, si de primeras no tenemos ese foco al mercado, no conectamos realmente con la necesidad, con una necesidad real en el mercado, difícilmente podemos luego sacar proyectos adelante, ¿no? Y fijaos que en torno al 40% de las estadísticas vienen a decir que el principal error a la hora de emprender es no estar conectado con el mercado, ¿no? A partir de ahí hay otros 32 errores pues, que tienen que ver, por ejemplo, con confundir el negocio y el hobby o una afición. Yo creo que ahí también hay una frontera en que hay muchas personas que confunden, no saben dónde está realmente el límite entre una afición, lo que te gusta, lo que te apasiona, etcétera, y qué difícil es luego llevarlo al terreno del negocio, de convertirlo en negocio. Son 2 planos y 2 esferas completamente diferentes que se regulan por reglas completamente diferentes. Y hay personas que confunden, ¿no? Una cosa con la otra, piensan que por hacer una cosa bien en tus ratos libres, luego vas a ser capaz de llevarlo a negocio, ¿no? Y ahí hay mucho fracaso también, ¿no? Bueno, luego a partir de ahí, pues evidentemente no atender al cliente, una baja calidad, el no tener equipos adecuados, no tener una formación adecuada, no ser capaz de, por ejemplo, no ser humilde. Yo creo que esto, con mi experiencia con muchos emprendedores también lo he visto, ¿no? La falta de humildad por parte del emprendedor, de no reconocer bueno, pues sesgos o brechas que tienes en ti mismo y que necesitas ayuda, ¿no? Para pedir ayuda hay que tener humildad de pedir ayuda. Y ahí Dante nos ofrece un ejemplo muy claro de cómo él se deja acompañar por Virgilio en todo ese camino por la selva oscura de la comedia, ¿no? Entonces, bueno, hay un paralelismo ahí muy claro y que lo vimos desde el principio, ¿no? Y en la obra del poeta, ¿no? Y bueno, no me quiero extender más porque yo creo que he pasado de tiempo, simplemente me quedo con una frase que a mí me gustó mucho desde el principio, que es de un experto estudioso en Dante, que es Peter Kalkabach, que, bueno, que nos dice que el viaje de Dante es también el nuestro, ¿no? Y que es un viaje de toda la humanidad. Alguien podría pensar que tantos siglos atrás
Dante no tiene nada que decirnos, y menos al mundo del emprendimiento, de la empresa, ¿no? Pero si profundizas un poco, realmente estos grandes maestros, estos grandes iconos de la cultura, de la literatura, son fuente de inspiración para cualquier temática y para cualquier momento y para cualquier edad, ¿no? Con lo cual yo aconsejo a todo el mundo que nos está escuchando primero a leer a Dante, a leer la comedia. Creo que no se va a encontrar ningún momento mejor que este año para leer a Dante, y por supuesto luego leer nuestro libro, ¿no? Porque se va a entender mejor si uno lee primero a la comedia de Dante. Y nada más, muchas gracias por la atención y encantado de escuchar al resto de ponentes. Gracias, Gianluca. Gracias, Fernando. Seguimos con Concha León Portilla, que nos comparte su experiencia con el tema Cambio de Planes, que es una experiencia de éxito y aprendizaje. Adelante, Concha, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas felicidades por su libro, Fernando y Gianluca. Suena increíble. Y aparte me parece fabuloso que hagan la unión con la Divina Comedia y con Dante. Todas esas cosas son muy inspiradoras y creo que nos abren mucho más horizontes cuando se logran esos objetivos. Yo seré muy breve, les platico. Hasta los 52 años trabajé, hasta los 57 años, estoy diciéndoles mentiras ya. Hasta los 57 años trabajé haciendo videos culturales y televisión como directora y productora detrás de las cámaras, también guionista. A los 57 años los jóvenes empezaron a hacer los videos con sus celulares y empezaron a cobrar 5 pesos por hacerlos y era ya imposible seguir ahí. Entonces, siempre he tenido la pasión, el gusto que comparto con Luis de trabajar por las personas mayores de 60, porque creo que estamos llenos de posibilidades y de oportunidades, siempre y cuando logremos tener una mente de principiantes y ganas de aprender toda la vida. Entonces, el aprendizaje de por vida, la mente de principiantes, el escuchar a todos los demás que tienen propuestas, creo que es indispensable para emprender después de los 50, una edad en que es lo más probable que te quiten de tu trabajo. Entonces, tú tienes que tomar las riendas de tu vida. Mi comunidad se llama Enlace 50, es para hacer esto y pues empezó hace 5 años. Estoy en radio, es un programa en el que he entrevistado a más de 300 personas en estos 5 años, estoy en redes sociales. Pusimos una escuela también en el que damos clases de distintos temas, se llama Mi vida a partir de los 60, el orgullo de ser grande y estos temas, todo con la idea de hacer comunidad, de hacer tribu y de crear una nueva imagen de las personas mayores. Y también de que el mundo entienda que no es lo mismo tener 60 que tener 90. O sea, creo que de 60 a 80 podemos estar en una caja y de 80 a 100 en otra tal vez. Y que necesitamos seguir trabajando porque el modelo que teníamos de trabajar hasta los 22, estudiar, luego terminar la carrera a los 22, después trabajar hasta los 55 y luego ya retirarse, no funciona porque como vivimos tanto más, o emprendemos o emprendemos. Y sé que eso es un reto que es muy fuerte para las personas. Para mí es fuertísimo. Mi éxito, podría yo decirlo, o sea, los logros, prefiero llamarle los logros, es que hemos crecido como comunidad. Lo que me ha fallado es monetizarlo. O sea, esa parte voy muy despacio y pues tengo todas las ganas de aprender cada vez más para que esto sea una cosa rentable, que como ustedes dicen, que es una obligación generar más empleos, generar conocimiento y compartir lo que sabemos. Conforme va pasando los años, es más grande esa obligación. Entonces, ese es mi testimonio y quería darles las gracias, Luis, por tenerme aquí y muchos saludos a todos. Al contrario, Concha, gracias por tu entusiasmo de siempre y por este esfuerzo que haces en favor de la gente mayor. Ya llegó Genaro, ya está por aquí. Genaro, buenos días, bienvenido. Es tu turno y él nos hablará del tema del miedo a la tribu, cómo emprender en una pandemia, una experiencia de aprendizaje. Bienvenido, Genaro. Gracias y perdón por la tardanza. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Esta historia es cortita y tiene un año de tiempo. Pasó hace casi un año, justo estamos a unos días de que se cumpla un año exacto. Yo tengo 20 años de periodista de negocios, 20 años sin pedir trabajo, afortunadamente, era muy bendecido. Siempre me buscaban para otra empresa a un mejor puesto, con un mejor sueldo, una mejor posición. Y pues hasta que llegué a Entrepreneur, la revista Entrepreneur, durante 4 años como director de Entrepreneur. Y pues era padrísimo trabajar, conociendo todos los días historias de emprendedores y emprendedoras, llenándome de su vitalidad, de su
creatividad, de su innovación. Ahí conocí a Luis, por supuesto, en un evento. Y hasta que un día fatal, una mañana, a las 9 de la mañana suena el teléfono, ya estábamos en pandemia, ya llevaba yo un mes cachito, pues viviendo, el coordinar a un equipo desde mi casa, cada quien en su casa, muchos con depresión, con estrés, yo con un hijo de 2 años pequeño, con mi esposa también trabajando, sin nadie que nos ayudara a la casa, porque no se podía, porque estaba todo restringido, en ese estrés, llevaba un mes, pero yo sentía que no iba a poder soportar seguir así. Y esa llamada, cuando llamó, era mi jefe, y sabía que era una llamada para correrme, ¿no? Ese día me corrió. A mí y a otras 20 personas salimos de Entrepreneur, pues era natural, ¿no? Yo ya lo veía venir y era, desde antes de la pandemia lo veía venir y era algo que pasó. Y pues después de tanto tiempo, 4 años escuchando historias de emprendedores, yo por supuesto ya traía la espinita de emprender, pero siempre te da miedo, ¿no? La verdad, da miedo, ¿no? Da miedo ir por tu cuenta, da miedo ir sin la quincena segura. Pero pues yo dije, si una pandemia global no me hace emprender, nada lo va a hacer, ¿no? Entonces, con el hijo y con la esposa, apoyándome y con el riesgo de no solo arriesgarme yo, sino arriesgar a mi familia, pues me lancé a emprender, pero fue por una razón, y esa es la que les quiero compartir esta mañana. Por una sola razón me animé, y una razón fue la que me hizo quitarme el miedo, que cuando yo salí de Entrepreneur empecé a recibir un montón, fueron 2 semanas, les juro, sin parar, el teléfono no dejaba de sonar, llamadas, mensajes por Facebook, por LinkedIn, por WhatsApp, por todos lados, la gente que yo había conocido en estos 20 años, diciéndome, Genaro, aquí estoy, Genaro, ¿qué necesitas? Genaro, ¿en qué te ayudo? Y yo le llamo la tribu, me di cuenta de esta tribu, ¿no? Me di cuenta de que, así como a mí, no es un caso particular, mi historia se parece a la de todos ustedes. Nadie de ustedes ha construido algo en vano. Todos traemos una historia, una carrera, una serie de ladrillos que hemos brincado y pasado de escalones, y eso, de verdad, ahí está. Aunque no lo vean, ahí está y es muy poderoso. Y gracias a esto me lancé a emprender con Bar Emprende, que es un programa ahorita al estilo Netflix que aparece en las redes sociales, donde contamos historias de emprendedoras y emprendedores y de personas con espíritu emprendedor para darnos ideas de cómo salir de la crisis, de cómo darle la vuelta a esta crisis tremenda, pero también para inspirarnos en un mundo en el que estamos llenos de noticias negativas, de noticias malas, y además de muchas noticias basura que no nos sirven para nada y que nada más nos bajan el ánimo y nos hacen chiquito el corazón, ¿no? Entonces, Bar Emprende lo que quiere es ser pues un esfuerzo en la marea esta negativa para decir, en México y en el mundo también hay otra historia que contar. El lado B de la historia es que hay un montón de mujeres y hombres todos los días heroicamente parándose a trabajar para cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos compartir en Bar Emprende. Y yo les digo, y con eso cierro, que así como me pasó a mí, que estoy seguro que les parece a una historia que han vivido muchos de ustedes también pueden, unidos a su tribu, solos no podemos nada, pero juntos podemos todo. Y yo les quiero compartir esta fuerza de que con su tribu ustedes son capaces de cambiar al mundo. Anímense, no tengan miedo, no hay que lanzarse del cero al vacío, puedes hacerlo poco a poquito, ¿no? Sin dejar tu trabajo, ir probando lo que es emprender, ir viendo cómo funciona, corregir, regresarte. Cada quien tiene su ritmo y sus maneras y sus caminos. El problema aquí es que te quites el miedo y tu tribu siempre te va a respaldar. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Eso me hace recordar una frase que dice, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar más lejos, hazlo acompañado. Entonces, para eso están las redes, para eso están estos grupos sociales, para eso están las pláticas, para sumar y sumar y sumar. Gracias, muy interesante, Genaro, bienvenido. Y bueno, Catalina Santana abordará el tema 101 ideas, una historia. Es una experiencia de éxito. Bienvenida, Catalina, gracias por acompañarnos. Bueno, pues buenos días a todos. Mil gracias de nuevo por la invitación. Y cuando yo pienso en 101 ideas, coincido con todos. La palabra éxito, no, tampoco me gusta mucho usarla, pero sí creo que es más bien una historia que cuenta aciertos a través de comprender y de aprender de las dificultades.
Entonces, dicho esto, y para contar la historia de 101 ideas, pues considero que es muy importante remontarme al año 2008, cuando tuve un profesor. Yo soy diseñadora industrial especializada en investigación. Tuve un profesor acá en Argentina, porque estudié acá un tiempo y después me fui a Colombia y ahora de nuevo estoy acá, entre acá y Bogotá. Ese profesor se llama Fernando Caniza y era un escritor, un periodista del diario La Nación en su momento. Y él me hizo entender que un diseñador industrial también podía ser investigador. Y eso para mí en ese momento fue un gran alivio, porque yo como diseñadora no me veía toda la vida diseñando productos. Y empezó a pasar el tiempo, empecé a entender que a mí lo que me gustaba era la investigación. Y en el 2010 enfrentó otro momento de crisis profesional, cuando, ok, me gusta la investigación, pero ¿en qué aspecto de la investigación me quiero ubicar? Y ahí entra en la historia mi papá, que se llama Pablo, que también él es empresario hace varios años, y él me decía que lo más importante era encontrar eso que me movilizaba, eso que me hiciera sentir que no estaba trabajando todos los días, sino que tenía un estilo de vida en el cual era feliz. Entonces empecé a entender que tenía que buscar el lugar de la investigación en el que yo fuera feliz. Y así siguieron pasando los años, empecé a trabajar, diseñaba producto, estaba en esa búsqueda interna y de ahí me di cuenta en el 2014 cuál era la rama de la investigación en la que yo me quería especializar. Y esa rama se llama el Cool Hunting, ese es el nombre técnico, y se trata sencillamente de entender qué quiere la gente y por qué lo quiere a través de diferentes estudios de trazabilidad con grupos multidisciplinarios que utilizan y utilizamos ciertas herramientas para entender qué marcas prefiere la gente, qué prefiere consumir y demás. Ahí me di cuenta que yo quería aprender de los mejores y considero, y a través de lo que yo investigué y leí de libros de Cool Hunting, encontré una Cool Hunter que para mí era inspiración, que se llama Gemma Requena. Y decidí en el 2014 que yo quería trabajar con ella, pero lo veía lejos, porque ella estaba en España, yo estaba en Colombia y yo apenas estaba empezando en el mundo de la investigación, pero siguiendo el consejo de mi mamá, que se llama Marta Castellanos, pues empecé a perseguir ese sueño hasta que logré trabajar con ella. Y en el 2017, después de un par de años de trabajar con Gemma y de aprender de ella, que era muy importante observar el contexto y trabajar en mejorarlo, y usar todos los resultados de las investigaciones como insumo de innovación para producto y servicio, empiezo a tener muchas dudas. Y cuando empiezo a tener muchas dudas, en el 2018 mi mamá sufre un accidente que la obliga a dejar de trabajar. Y ese accidente la lleva a un momento, digamos, muy difícil emocionalmente, porque se enfrenta de frente, valga la redundancia, con un contexto colombiano en el que no existían, menos en ese momento que ahora, posibilidades claras para seguir sintiéndose productivo y activo de la manera que uno quiera y hasta cuando uno quiera. En ese momento mi mamá bordeaba los 60 años y la consecuencia de esto es que ella empieza a desesperarse y empezamos todos a preocuparnos, y cuando yo digo a preocuparnos me refiero a toda la familia, por encontrar una manera para darle una respuesta a esa situación que mi mamá empieza a vivir. Y en ese momento, en el 2018, yo en primera persona entiendo que era muy importante que uniera lo que me moviliza, es decir, todo esto que me emociona hacer, investigar, el pensamiento en diseño que había aprendido y en lo que había trabajado, pues por el tiempo que llevaba de vida profesional, con el propósito. Cuando mi mamá sufre este accidente, yo encontré mi propósito de vida, porque entendí a través de la investigación que era una situación que transitaba ella en primera persona, pero también era una situación que transitaban millones de personas alrededor del mundo, que lamentablemente en países en vía de desarrollo como Colombia y como casi todos los países de América Latina, no encuentran posibilidades claras para seguir sintiéndose vivos hasta cuando pues uno quiera después de cierta edad, especialmente y ahora desde los 50, antes se consideraba que desde los 60. Ahí me di cuenta que estaba frente a un problema humano y yo empecé a tener muchas inquietudes por responder a ese problema humano. Y entonces dije, esto lo tengo que asumir en equipo, y me encanta porque acá se enlaza y yo me siento súper identificada con todo lo que ustedes han dicho y quiero ya leer ese libro que ustedes han contado.
Y empecé a preguntarme junto con mi esposo y dije, bueno, listo, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Yo trabajaba en la consultora con Gema y dijimos, pues sí, vamos a lanzarnos a ser emprendedores si logramos responder a través de un modelo de negocio la pregunta si cuando mi esposo Nicolás y yo, que somos de la misma edad o pues, muy contemporánea, si cuando cumplamos 60 años habremos vivido todo lo que queremos vivir. Es decir, empezamos a preguntarnos, ¿será que a los 60 años nos sentiremos vivos todavía? ¿Nos sentiremos productivos? ¿Seremos felices? Y empezamos a encontrar más bien a buscar la respuesta a esa pregunta. Y decidimos lanzarnos al mundo del emprendimiento. Yo renuncié a mi trabajo, él no, Nico todavía sigue siendo empleado de una compañía. Y dijimos, bueno, vamos a probar este modelo. Y antes de renunciar, yo decidí probar el mercado y si eso resultaba ser una idea atractiva en el mercado. Así fue como acudí a una incubadora que en su momento lanzó IBM y efectivamente nos recibieron para ayudarnos a mejorar el modelo. Y pues así fue como renuncié y dije, bueno, me voy a dedicar a esto. ¿Y qué es esto? Pues así fue que nació 101 Ideas. 101 Ideas es nuestra empresa de innovación social, es un emprendimiento. Llevamos como emprendimiento 3 años y es una empresa de innovación social inspirada en el hermoso concepto del orgullo de la edad. Y como empresa tenemos un propósito superior y es revitalizar la vida adulta de las personas en el mundo, acercando oportunidades laborales a todos aquellos adultos que se quieran seguir sintiendo productivos hasta cuando ellos quieran. Acá hay algo muy importante y es que son oportunidades laborales a la medida de las necesidades y los deseos de las personas mayores. Nuestro gran logro ha sido hasta ahora generar inclusión sociolaboral en la población de personas mayores de nuestro país, Colombia. Y cuando nosotros llegamos al mercado nacional, era una posibilidad que no existía. Para alcanzar ese gran objetivo y para cumplir con ese logro, hemos decidido entrar en 3 líneas de acción. La primera son productos para niños hechos 100% a mano, pero no por cualquier mano. Hechos 100% a mano por personas mayores de 50 años desde su casa. A día de hoy hemos logrado trabajar e impactar con 120 personas en diferentes partes de nuestro país. Y el año pasado nos dimos cuenta que no estábamos haciendo suficiente, entonces nos aliamos con personas seniors que están en el mundo de la investigación y también de la política pública y lanzamos una primera línea de investigación que se llama el Observatorio de Edad. Lanzamos la investigación en marzo de este año y el objetivo de esa línea es poner sobre la mesa de conversación de las grandes compañías la importancia de generar políticas de contratación inclusiva en términos de edad. Y finalmente, el siguiente servicio en el que estamos entrando y que vamos a lanzar ahorita en junio se llama Consejero Senior. Y ese servicio tiene el objetivo de transferir conocimiento constantemente entre entre personas jubiladas y prejubiladas y jóvenes emprendedores que están iniciando esa vida profesional. Bueno, nosotros con todo esto creemos que con 101 Ideas, pues hemos logrado varias cosas y las hemos logrado no solos, siempre acompañados de mentores, de instituciones, de personas, de entidades que nos han apoyado y nos han ayudado a que desde el minuto 1, todo nuestro equipo de personas dé el 101% para sacar a la luz 101 ideas que hagan realidad el orgullo de la edad, que hagan realidad el hecho de que nos sintamos orgullosos de despertar un día más. Y para cerrar esto que les estoy contando, quiero decirles que si a mí me preguntan para mí qué significa el éxito, para mí el éxito es perder el miedo a equivocarse. Y sobre todo, tener claro que el éxito se mide no con los logros, sino con los obstáculos que uno es capaz de superar. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muy interesante y cómo podemos darnos cuenta que el emprendimiento muchas veces impulsado por un dolor, por algo que nos aqueja, por una situación infortunada y esa situación en lugar de tomarla como un problema, la vemos como una área de oportunidad y a partir de ahí desarrollamos. Gracias por compartirnos esta experiencia tuya. Y es momento de ceder el micrófono a Marcelo Berenstein, que nos hablará de la revolución Allpreneur, experiencia al mismo tiempo de éxito y de aprendizaje. Bienvenido, Marcelo, perdón. Por favor, gracias por la invitación y maravilloso todo lo que venimos escuchando. Yo me identifiqué en principio con el título del libro, Emprendedores en el Infierno, porque al emprender muchas veces nos sentimos allí, pero también habría que hacer la versión de Emprendedores en el Paraíso, que es como nos sentimos o como me siento yo
cuando con mi esfuerzo, con mi transpiración, con mi inspiración, logro desde pagar una cuenta, generar un ahorro, recibir la carta, un correo de algún lector de Emprendedores News que me dice, me hizo bien lo que pusiste, me sentí identificado. O sea, los emprendedores estamos en los dos lados del infierno y en el paraíso, y eso es lo que hace tan atrapante, tan maravilloso, tan fantástica la aventura de emprender. Y me sentí también identificado con lo que decía Genaro al final. Genaro lo leí mucho, no sé si saben, yo soy el editor de Emprendedores News, un portal de los pioneros de habla hispana, y Entrepreneur siempre fue una fuente de inspiración y una lectura obligada, así que gracias Genaro, nunca te conocí antes, te digo ahora por todo lo bueno que has compartido en todo este tiempo, y suerte con Bar Emprende. Miren, quiero que viajen conmigo en el tiempo, porque quiero hablar de la revolución Oldpreneur o revolución Viegenial. Pues hablamos de millennials, centennials, pero yo soy un Viegenial. Entonces, quiero que viajen conmigo en el tiempo, hace 50 años atrás más o menos, en los principios de la década del 60, y se sitúen conmigo. Yo en ese entonces era un niño, y una de mis grandes travesuras era hacer enojar a mi abuela con una frase. La llamaba vieja. Mi abuela se prendía en el fuego y me decía, haciéndose la enojada, viejos son los trapos. Y hoy me doy cuenta que tiene razón. Viejos son los trapos, no las personas. Y esto me retrotrae o me lleva a una pregunta que es como un clásico, como, no sé, un Boca River, un Real Madrid de Barcelona, un Inter Milan del ecosistema emprendedor, que es si emprendedor se nace o se hace. Y yo me imagino que cada uno de ustedes tiene su respuesta, pero como el Zoom es tirano y me permite hablar a mí solo, le voy a dar la mía. Yo estoy convencido de que emprendedor se nace. Por supuesto, para ser un emprendedor profesional, un emprendedor comercial, tenemos que desarrollarnos, estudiar, actualizarnos todo el tiempo, etc. Pero yo quiero fundamentar por qué siento que somos emprendedores desde que nacemos. Miren, pensemos lo siguiente, cuando nacemos somos absolutamente dependientes, 100% dependientes. No podemos movernos, tenemos que depender de que nuestra mamá o nuestro papá nos alce y nos lleve de un lado para otro. No podemos expresarnos, lo único que hacemos es llorar, por lo menos en las primeras etapas. No podemos alimentarnos por nosotros mismos. Sin embargo, en menos de un año pasamos de una dependencia absoluta a un atisbo de independencia. Empezamos primero a tratar de pararnos, después a gatear, luego caminamos, empezamos a decir nuestros primeros balbuceos, y luego por ahí en un año promedio, poquito más, poquito menos, ya articulamos palabras, entendemos y nos hacemos entender, empezamos a probar, dejamos de tomar la teta y empezamos a comer sólidos y a comer por nuestra cuenta. ¿Eso qué significa? Que tuvimos que ser curiosos, tuvimos que desear. En algún momento deseamos salir del cochecito o de la cuna y querer movilizarnos. En algún momento deseamos probar algo más que la leche materna y comer por nuestra cuenta. En algún momento deseamos algo más que llorar y poner de manifiesto aquello que nos pasa, lo que queremos, cómo nos sentimos. Y para eso que necesitamos desearlo, ser curiosos, animarnos, no tener miedo, asumir riesgos, caernos y levantarnos. ¿Cuántas veces vemos que nuestros hijos empiezan a caminar y se caen y no les importa, siguen adelante? Nosotros lo hemos hecho. Ahora, sitúense como emprendedores. Para emprender también tenemos que desear, tenemos que ser curiosos, tenemos que analizar, tenemos que superar miedos, tenemos que animarnos, asumir riesgos, y sabemos que nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Entonces, nacemos con capacidad de emprender. Llevarlo al terreno profesional ya implica, como decía, de estudiar, profesionalizarnos, actualizarnos todo el tiempo, pero todos nacemos con una capacidad de emprender. Me acuerdo de lo que decía Fernando y Gianluca cuando presentaban su libro y que hablaban del lado B,
Y fíjense si no nacemos con capacidades emprendedoras. Hay un psicólogo que se llama Jack Canfield, que a lo mejor ustedes leyeron algunos de sus libros, como El Secreto o Los Principios del Éxito. Jack Canfield hace unos años encabezó una investigación que tuvo unos resultados que son una trompada acá, a la mandíbula. Esa investigación dio como resultado que a diario un niño recibe 75 estímulos positivos. ¿Saben cuántos estímulos negativos en cambio reciben? 460, o sea, recibimos 460 veces por día, más no que sí, o negatividad que positividad. ¿Por qué? Pues nuestros padres nos dicen, no pongas los dedos en el enchufe, nos dicen, bravo, si querés investigar, tenés cuidado, no lo hagas. Nos dicen, no, uno es chiquito y quiere ayudarnos, o sea, llevar los platos a la mesa, no, que los vas a romper, voy a decir, gracias por ayudar, pero deja que lo hago yo o lo hacemos en conjunto. Recibimos 460 estímulos negativos diarios versus 75 positivos. Si lo multiplicamos, en porcentaje es un 600% más de negatividad que de positividad. Imagínense, en un año son 167.900 estímulos negativos anuales. Sin embargo, hoy caminamos, hablamos, pudimos estudiar, trabajamos, podemos hacer deportes, desarrollarnos como padres, como hijos, como empleados, como empleadores, como socios. Es decir, que tenemos innato la capacidad de ser resilientes y poder superar la negatividad y convertirla en oportunidad. Me habrán dicho 70.000 veces, no toques la televisión que te va a dar electricidad, sin embargo hoy puedo mirar una maratón de Netflix sin ningún peligro. Y camino y corro y hago todo lo que me dijeron tantas veces que no haga de chico. Entonces, nacemos con capacidad emprendedora. Después, ¿cómo gestionamos a medida que crecemos? ¿Y qué vamos haciendo para administrar la negatividad versus la posibilidad? Ya es una decisión personal. Y a veces nosotros mismos caemos en una zona de confort que nos anula esa capacidad. Pero la tenemos y nace con nosotros. Finalmente, sustento en que todos los días emprendemos. Les puedo asegurar, y creo que Fernando, Catalina, Concha, Gianluca, Genaro van a estar coincidiendo conmigo. Ninguno de nosotros recibió a Luis en su casa con un revólver en la mano diciendo tienes que hablar el viernes 16 por Facebook. Yo estoy acá, él me invitó y por mi propia voluntad acepté. Para aceptar, ¿qué hice? Tuve que asumir riesgos y decidir. Porque hoy podría estar saliendo en este momento, en lugar de estar con ustedes, o ustedes conmigo, podríamos estar saliendo a vender, a cobrar, a buscar nuevos clientes, estar con la familia. Gianluca y Fernando están en Italia, en España, en Europa, es el horario de tomar un aperitivo, una cervecita, estar recostados y estar con ropa más cómoda que una camisa y un saco. Entonces, es una decisión. O sea, todos los días estamos ya tan mecanizados que no nos damos cuenta que emprendemos. Yo hoy a la mañana decidí qué hago, me levanto o sigo en la cama, que en Uruguay, en Paraguay, perdón, siempre tenemos arriba de 30 grados de calor y a veces hasta 45 o 50, y hoy llovía, estaba fresco. Realmente podría haber decidido emprender este conversatorio en mi cama, disfrutando del fresco, pero decidí emprender la jornada y salir de la... O sea, tomamos pequeñas decisiones y asumimos riesgos todo el tiempo. Es una cuestión de conciencia. Entonces, tenemos que elegir siempre entre querer crecer o quedarnos atrapaditos en la jaula de la zona del confort. Podemos elegir tantas cosas. Por eso yo quiero hablar de lo que llamo la revolución Oldpreneur o de los Virgenials. Y lo quiero sustentar con números, porque no es simplemente una declamación poética, filosófica o cultural. La investigación, quiero hablar de un par de investigaciones. Una de la Fundación Ewing Kauffman de Estados Unidos, que estudió, es una fundación que trabaja con el sistema emprendedor, y descubrió que la mayoría de las personas entre 45 y 54 años son las que más ganas de emprender un negocio propio tienen. En el 2019 hicieron otra investigación, en la cual demostraron que el 25% de los nuevos emprendedores
tenían entre 55 y 64 años. Podemos decir 25% es poco, pero es una cifra relevante si consideramos que en 1996, que fue el año donde se había hecho el estudio anterior, o sea, 13 años antes, no llegaban ni al 15%. Una investigación conjunta que hicieron la Guidance Financial y la Small Business Trends Alliance demostró que las personas que tienen más de 55 años o más, son los dueños del 43% de las pequeñas empresas de Estados Unidos en el año 2020. 43% de las empresas pequeñas de Estados Unidos son propiedad de personas de 55 años o más. Y otro estudio que para mí es el más relevante, que lo llevó a cabo la Age UK, reveló que el 70% de los negocios empezados por personas de más de 50 años sobreviven después de los primeros 5 años de vida. O sea, superan el valle de la muerte y tienen sobrevida. Ese mismo estudio demostró que los emprendimientos iniciados, las startups iniciadas por jóvenes, solamente el 28% sobreviven. Puede variar la cifra, como decían Gianluca y Fernando en su libro, para más o para menos de acuerdo al país, pero las empresas iniciadas por jóvenes mueren rápido y no superan los 5 años en 28%. Las empresas iniciadas por personas mayores de 50 años, en cambio, sobreviven el 70%. Si eso no es un llamado de atención para considerar seriamente a los emprendedores post-50, ¿qué más necesitamos? En la Argentina había, en los años 60, teníamos 60, 70, murió en 1976 trágicamente, un boxeador muy famoso que se llamaba Ringo Bonavena, que incluso llegó a pelear con Cassius Clay y armaron un show previo, que es fantástico, googleenlo, y van a ver una de las pocas veces en que Cassius Clay es sorprendido y hasta asustado en una conferencia de prensa previa a la pelea. Y tenía una frase maravillosa, Bonavena, para aquella época, que decía que la experiencia es un peine que la vida te da cuando te quedas calvo. Una frase maravillosa para aquella época. 50 años después, el mundo es otro. Para mí, la vida no termina a los 50, al contrario, mi verdadera vida empezó a los 50. Ya estoy cerca de los 60, pero cuando cumplí 50, me escañé por completo y descubrí. Entonces, bueno, soy argentino, como le decía, en ese entonces estaba en Buenos Aires, tengo 2 hijos que ya cuando cumplí 50 años eran grandes, un nieto que no vivía conmigo, entonces no me necesitaba físicamente, entonces, y yo recién me había separado y profesionalmente estaba muy, muy aburrido. Y sentía que en Buenos Aires ya no iba a tener más posibilidades de crecer. No hablo de lo económico, de sentirme internamente pleno. Entonces, en ese escaneo interno dije, ¿qué me quedó pendiente de hacer de joven y que pudiera hacer ahora? Entonces, cuando era joven siempre tenía la fantasía de irme a vivir al extranjero, no importa qué país. Entonces, a los 50 años estudié en mis países vecinos, dije, me voy a instalar en Paraguay. Y me vine solo, sin familia, dejé todo lo que podía ser material, lo dejé en Buenos Aires. No me traje nada más que sueños. Y acá no es que tengo familia, no tengo solamente un puñadito, o tenía en aquel entonces un puñadito de amigos. Pero me vine. De joven siempre quería tener un bar, pero yo llevo 30 años trabajando en periodismo y como Genaro también hice mucho periodismo económico y como Concha hice televisión y producción, entonces nunca pude tener mi bar. Y tuve la mejor cafetería de Asunción, que la tuve que cerrar cuando tuve un accidente que me dejó postrado unos cuantos meses, pero hasta el día de hoy, 4 años después, todavía me escribe gente de todas partes del mundo recordando los maravillosos momentos que pasaron ahí. Y me di cuenta, después de los 50 pude hacer realidad un sueño que tuve siempre desde joven, y que es el siguiente, que el combustible que llene mi motor interno sea la felicidad y las experiencias, nunca el dinero. Porque cuando llenamos el tanque con dinero, se acaba mucho más rápido que la felicidad. Yo les puedo asegurar, no es que me he muerto, así que no les voy a hablar en primera persona, pero por ver tantos familiares y seres queridos y amigos que han partido de este mundo a lo largo de casi 60 años, yo sé que ellos se han llevado
la experiencia de vida, la felicidad de haber sido amados, de haber amado, de haber soñado y haber hecho realidad algunos sueños, de haber podido, no sé, viajar, hacer música, escribir, tener su negocio. Pero a ninguno vi que los hayan enterrado con sus joyas, con su dinero, con sus cuentas bancarias, con su tarjeta Black. Entonces, hoy, a casi 10 años de estar instalado en Paraguay, haber salido de la zona de confort que era la Argentina y venirme aquí solo y sin ahorro fue la mejor decisión que pude tomar. Por eso, yo no acepto, y los invito a que ustedes tampoco acepten, escuchar a nada ni a nadie que les diga que a los 50 hay que empezar a pensar en el descanso y en el retiro. Inaceptable, inaceptable. Cuando uno se siente joven de espíritu, cuando uno tiene sueños, cuando uno quiere asumir riesgos, quiere volver a sentirse curioso, quiere sentir adrenalina, no tiene que renunciar a nada de eso para planificar un retiro. No es que el retiro sea mal, está perfecto, pero para aquel que lo sienta, pero no por imposición de la sociedad. Yo les puedo asegurar que después de los 50 tengo una plenitud que nunca tuve. Después de los 50 aprendí algo que me hubiera gustado aprender de más joven, que es dosificar mi energía. Y aprendí algo que también me hubiera gustado haber aprendido de más joven, pero eso es la experiencia, que es tener los sueños cada vez más altos, pero con los pies más firmes sobre la tierra. Hasta los 50 en promedio, no es que el día que cumplí 50 cambió todo, por favor, no seamos tan literales, pero hasta los 50 más o menos yo tenía más dudas que certezas y tenía un mantra que era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta nueva experiencia de vida, este reinventarme, hace que ahora utilice el por qué, pero por duplicado, y a cada uno de esos duplicados le agrego una palabra y un signo. A uno le agrego signo de interrogación y digo, ¿por qué no? Y a otro le agregué un signo de admiración y digo, porque sí. Entonces, para ir cerrando, porque queda solo un minutito. Si tenemos más de 50, porque no todo, parece que yo les estuviera dando una telenovela mexicana donde todo es con final de rosa y todo es sencillo. No es sencillo, de ningún modo, pero se puede. Trabajemos la autoestima. La sociedad, la educación que hemos recibido, todo es como que nos programa para que a los 50 pensemos más en descansar y nuestra autoestima, esté como limada, como un poquito oxidada. Es muy común escuchar, no, yo ya no puedo, se me pasó el tren, ya no es mi tiempo. Y son paradigmas que se pueden romper tranquilamente, porque del otro lado, cruzando esa orilla de los paradigmas del miedo, hay un horizonte, no sé si infinito, pero muy vasto de oportunidades y de vida plena. Y vida plena, entonces, es reinventarse, recomenzar, recuperar sueños. Sientan que no perder esa energía joven, lo que cambia es el envase. La Coca-Cola puede venir en un envase de plástico, de vidrio, pero sigue siendo Coca-Cola. La energía juvenil, la energía joven, las ganas de soñar, las ganas de emprender, las ganas de crecer, son las mismas. Lo que pasa es que ahora tengo el pelo más limpio y un poco más de kilos, pero están más fuertes que antes. Y para entonces finalizar, otro viaje más imaginario hacia la década del 60 o del 70. En esa época era la época de los hippies, la época del peace and love, de la paz y del amor. Y yo considero que hoy los emprendedores somos los hippies del siglo XXI. Porque a diferencia de nuestros mayores, la cara que puso Fernando, a diferencia de nuestros mayores, donde emprender era para hacer dinero y donde no había posibilidad de contarle a nadie porque me van a copiar la idea, los emprendedores del siglo XXI trabajamos de otras maneras. Hoy tenemos conceptos como coworking, crowdlending, crowdfunding, la conciencia del compartir. Como decía Luis, solo podemos llegar rápido, pero acompañados llegamos muy lejos. Y la mayoría de los emprendimientos buscan cambiar no solo ya mi vida, sino cambiar la vida de mi familia, de mi entorno social, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi mundo, de mi planeta. Entonces eso es hipismo con conciencia social y pragmatismo económico.
Ahora se trata de Peace, Love and Entrepreneur. Por eso, vivan los solopreneurs, aguanten los viegenials, sueñen, implementen, cáiganse como cuando éramos bebés, porque vamos a poder lograr mucho más de lo que imaginamos. Si me excedí un minuto, Luis, te pido disculpas y gracias por la paciencia. No, gracias. Al contrario, Marcelo, muy interesante. Yo creo que faltó tiempo hacerlo esto en una sesión muy rápida, pues también es por el tiempo de la gente que nos está escuchando y siguiendo, pero muy interesante. Hay materia para hablar mucho más tiempo con cada uno de ustedes sobre temas muy específicos y habrá oportunidad para hacerlo. Gracias, gracias Marcelo. Y bueno, para finalizar con las historias, yo les hablaré de bichos y mascotas. Una experiencia también de aprendizaje que espero convertir en una nueva versión con un final de éxito. Entonces, doy cabida, permítanme, por favor. En el año 1970 encontré que las exposiciones de perros eran una vía de recreación, entonces me compré esta perra boxer. Aquí se ven los trajes, los bigotes y las patillas que eran 1970. Y de bigote del lado derecho, soy yo, así tal cual, aunque ustedes no lo crean. Aquí estoy ya con bigote, creo que en Monterrey exponiendo, y esto me llevó a divertirme y a pasear por muchos lugares de la República Mexicana. Aquí también estoy del lado derecho con otros de mis perros. Casi siempre crié con hembras, porque las hembras son las maternidades de las camadas, y si uno se dice creador, pues había que tener vientres. Al paso del tiempo hice un logotipo que es Boxermanía, y yo decidí no llamarle criadero para que no evocara encierro, para que no evocara jaulas, rejas, así, o cría indiscriminada de perros, y le llamé Boxermanía canina. Este sedecán, cada camada tenía un nombre, empezando con una letra del abecedario, y así avanzando, y es la letra E, que me tocó en ese momento, y jugué con las palabras Can, siendo un perro, y él es Hamlet, el hijo de Can. Y a decir por qué, si yo dije que me quedaba con hembras, está Hamlet, porque era hermoso y con una cabeza prácticamente perfecta, que cuenta mucho en el puntaje para exposiciones de belleza, y era hijo y nieto del campeón del mundo. O sea, Edecán era hija de Loni, campeón del mundo. Edecán se cruza con su papá y me da un inbreeding, una línea muy cerrada de cruza, pero con una altísima calidad. En 1984 organizé la segunda exposición mundial canina en el campo deportivo de los trabajadores de la Secretaría de Salud, ahí por Tlalpan, aquí al sur de la Ciudad de México. Después me dieron el encargo de la construcción del parque de exposiciones en Tlaxcala, aquí sí, en el parque de la Federación Canófila en Tlalpan, también aquí en Ciudad de México. Para 1999 yo estaba trabajando en Apasco, 10 años, y decidí retirarme para incursionar en algo por mi cuenta, sin decir emprender, porque no se decía emprender en ese entonces. Y tuve dos clientes a los cuales les organizaba eventos al exterior, BMW y Land Rover. Y yo llevé a estos dos clientes a la exposición mundial canina de la tercera en el World Trade Center, y me di cuenta de la gran afición que había por todo tipo de mascotas, no solamente perros y gatos, sino todo tipo de mascotas. Y allí fue donde decidí, y se me prendió el foco pensando en que podía hacer una exposición con todo tipo de animales de compañía, y decidí nombrarla precisamente Bichos y Mascotas. Me tardé de 1999 a 2006 para producirlo, porque es muy caro. Un recinto, en aquel entonces, un recinto costaba alrededor de $30,000, el puro recinto, pero si uno prendía un poco, y además, si uno ponía alfombra, y además, si uno tenía contrataba electricidad, contrataba stands, contrataba seguridad, contrataba mercadotecnia, todo eso era adicional. Entonces era muy caro, así que me tardé mucho en organizarlo. Ya estamos hablando de 2006, la primera edición de Bichos y Mascotas, y fue muy exitosa. Vean cómo está la gente, iba con sus animales de compañía, había exhibiciones de destrezas de los perros, había perros matemáticos, había un mundo de cosas que podían encontrar para satisfacer las necesidades de sus mascotas. La gente, como pueden darse cuenta, que iba con sus perros, y había alimentos, había comida, pero no solamente perros y gatos, de delfines, de hurones, de peces, de aves, de reptiles, de roedores,
y estaba la autoridad cuidando que no hubiera nada indebido en la exposición. Podían verse ejemplares como estos de pitón bola, como conejos o como cerdos vietnamitas, porque la afición era en mucho por todo tipo de animales. Entonces, esto era vistos y mascotas. También tuvimos la suerte de encontrar a Amelia Kincaid. Amelia es una comunicadora mental con animales de todo tipo, y nos enseña a comunicarlos y nos enseñó a comunicarnos mentalmente, a tener diálogos, aunque parezca extraño, a tener diálogos con ellos. Estuvo 2 veces en México y en Estados Unidos, y después descubrí que en México se hacía también ese trabajo, y lo hace Daniela Camino de Interespecies. Esta es su página, por si buscan. Comunicar es un trabajo muy, muy interesante, y pues para que lo quieras es muy valioso. Y decía yo que todo tipo de animales de compañía, reptiles, había sillas de ruedas para perros. Así estaba el ambiente con la gente. Una exposición realmente muy bonita, muy grande, la más grande que hubo en el país de animales de compañía. De 2006 a 2016, ¿qué pasó? Esto que ustedes ven aquí, que es World Trade Center, de repente en el año 2016 World Trade Center decidió ponerle alfombra. Y entonces a ponerle alfombra dije, no, espérame, me vas a poner la alfombra como nueva cuando salgamos de la exposición. Me dijeron, no te preocupes, nada más paga la lavada. ¿Sí? ¿Cuánto vale la lavada de la alfombra? Pues valía $2,000 el equivalente. O sea, el equivalente al 40% del costo del recinto, era incosteable, y por eso lo dejé. Además de que en ese entonces ya había protectores, refugios y albergues que hacían exposiciones en parques, en camellones, en vías públicas, en el que las autoridades otorgaban el espacio, las carpas, la seguridad, la electricidad para hacer la exposición. No pagaban nada de piso, y entonces hacían sus exposiciones. Entonces yo no podía competir con ellos, porque lo mío era completamente otra cosa. Entonces en 2016, Expocan organizada, era la exposición más grande que había, y tenía 25 stands. Expo Mascotas, que ya había desaparecido para este entonces, ya tenía 50 stands. Y Vistas y Mascotas tenía alrededor de 110 stands en 2016. Tuvimos un total de 55,000 visitantes en 10 años, 1,300 stands, porque un año lo hicimos en el Estadio Azteca, en una explanada, y otro año en el Estadio de los Pumas, y la verdad es que era lo más grande que pudimos conseguir. En redes sociales mantenemos la comunidad, y tenemos en la fanpage 24,300 seguidores. En el grupo tenemos casi 3,000, en la Twitter tenemos casi 5,000. Y esto nos lleva a que quizá el siguiente paso, y ese sería el interés, podamos tener una tienda en línea con todo tipo de productos y bienes y servicios para animales de compañía. Ya tenemos logotipo, ya tenemos nombre, se llama Camila Gassi. ¿Y esto de dónde nació? Pues nació de que una de mis nietas se llama Camila, y se apellida Garza Silva, así que por eso es Camila Gassi. Pero no me echen de cabeza, porque lo quiero compartir con la gente, tal cual. Camila Gassi tiene línea de productos para animales de compañía. Pero entonces, ¿qué se puede convertir? Una experiencia de aprendizaje en una experiencia de éxito. Este es mi historia. Gracias. Pues sí, esto es lo que me tocó a mí vivir desde mi etapa de perrero, que conservo el gusto por los animales, en específico por los perros, y los boxers son los que me fascinan, los chatos, ¿no? Y entonces después se convirtió en la exposición, y después de la exposición pues tendrá que pasar a lo mejor en hacer una tienda en línea de productos para mascotas. Ya no pienso hacer la exposición, el World Trade Center sigue alfombrado, así que cualquier intento de querer hacer una exposición ahí está prohibida completamente. Y bueno, yo comenté con Fernando, y lo hago público ahora para todos, que vamos a regalar a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, vamos a regalar un ejemplar electrónico, creo que así se dice, un ejemplar bajado del internet, cobrado y pagado, de su libro, y se lo vamos a regalar, fíjense bien, a las personas que nos siguen en redes sociales, se lo vamos a regalar a la persona que nos diga uno de 2 datos, o nos dicen cuántos kilómetros hay, que yo mencioné al principio de la charla, cuántos kilómetros hay en esta charla, cuántos kilómetros hay de por medio, o cuáles son los años de vida acumulados, de experiencia que tenemos entre todos nosotros. A la primera persona que nos lo escriba, se lo voy a regalar. Y permítanme, porque también voy a hacer esto, voy a, nada más que pueda, a ver, espero que aquí esté.
Ya lo perdí. Qué bueno. Esto es lo que quiero mostrarles. Este es el libro de Fernando y de Gianluca, el que vamos a compartir, a regalar con la primera persona que responda por escrito en redes sociales una de las dos cifras que di. Les lo vamos a regalar en un medio electrónico para que lo descargue, ¿verdad? Y bueno, es curioso, y ya lo explicaron Gianluca y Fernando, por qué la analogía con Emprendedores en el Infierno, y buena aportación de Marcelo, de que ahora que habrá que hacer ahora otro libro, una segunda versión de Emprendedores en el Paraíso, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguien que haya respondido la pregunta en redes sociales. Nada más que lo encuentren, porque de repente dejo de compartir pantalla mejor y así va a ser más fácil. Sí, ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Si me dicen, por favor. Aquí está. Dice aquí, Patti Vázquez, 365 años. Sandra Milena Ovalle, 368. Ajá. A ver. ¿Quién da más o quién da menos? Porque la verdad es que no son las cantidades. Se acercan, pero no es la cifra. 275 dice Carmen Cecilia Vaquero, de experiencia de emprendimiento. Pues no. Felicidades a todos. Voy a leer mientras nos responde, a ver, dan la primera respuesta, a ver si hay alguien que la dé correcta. Leticia Zárate, qué inspirador, hoy en día es importantísimo identificarnos con otros, hacer equipo, sumar y compartir, se me movió, y compartir vivencias. Pedro Atúncar. María Rodríguez, emprender a los 50, la mejor idea que podemos tener. Leticia Zárate comparte con Diani. Lulú Valenzuela, interesante experiencia. Caro aplaude. Caro TC, felicidades. Caro TC. Loribet TG, felicidades y gracias, Cata. Carmen Cecilia Vaquero González, gran oportunidad para aprender a ser emprendedor. También ella dice así, es una gran aventura emprender. Carmen Cecilia Vaquero, otro dicho colombiano, vieja es la cédula. Pues sí. En México decimos viejos los árboles y reverdecen. Esa es una expresión de México. Lulú Valenzuela, muy cierto lo que dice, todos tenemos la capacidad, solo hay que animarse a hacerlo. Caro TC, gracias. Esa es la actitud. Caro TC, reitero, Concha, que los ángeles te siguen para compartir cosas que valen la pena. Sí, es cierto. Y nosotros la seguimos ahí. Y no soy ángel, pero por supuesto hay mucho que aprender. Carmen Cecilia Vaquero, bienvenida. Josefina Rojas. Ana Sierra, gracias por tantos consejos. Apenas pasé de los 50. Sentía que debía ir de bajada, ya estoy entendiendo que lo mejor apenas empieza, por supuesto. Ese es uno de los mensajes más importantes. María del Carmen Sousa escribe, qué bien Marcelo, esa es la actitud, autoestima y seguridad. Andrea Cataño, mi amiga, excelente programa, da un mensaje muy alentador, gracias. Graciela Méndez Rosales, experiencias muy enriquecedoras, gracias. Mar Rodríguez, la experiencia de nuestra vida es nuestro más grande valor al momento de emprender. Pues sí. Total. Lulú Valenzuela, me encantó su intervención, señor Marcelo. Pedro Atúncar, excelentes todos, gracias a Luis por tan loable, gracias, para hacernos llegar estas experiencias. Susi Beckenstein, excelente charla, muy constructiva. Mar Rodríguez, no se te escucha muy bien. Ah, qué pena, espero que se haya corregido. Emilia, Encuentro Counseling, muy bueno, fue escucharlos, gracias. Al Rabí Arredondo Nova, muchas gracias por compartir. También él dice saludos desde San Miguel de Allende. Andrea Machain, emprendimientos colectivos globales solidarios con conciencia social genial. Berenstein, muy lindo concepto. Andrea Machain dice que no se me escuchaba muy bien, qué pena me da. Va a quedar grabado esto por ahí en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Hay varios que me dicen que no se escuchaba el micrófono, no lo leí, me apena. José María Sáenz García, experiencias de emprendedores que me ha encantado escuchar. Saludos desde la costa mediterránea en España.
Carmen Cecilia Vaquero González, grandes experiencias a todos, excelente charla y gracias por compartir sus logros, una gran enseñanza, saber la edad no nos impide ser emprendedores con maravillosos logros que iniciemos. Sandra Milena Ovalle, saludos desde Colombia. Sandra, sí, saludos desde Colombia. Caro TC, felicidades a todos. María del Carmen Sosa, wow, qué padre empresa, Luis, gracias. Sandra Milena aplaude. Sandra dice 368 años, no. 365, no. Carmen Cecilia Vaquero, 275. No es que anda más, es una cifra. Felicidades a todos y gracias por compartir. 367 Sandra, no. 373 María del Carmen Sousa, y efectivamente esa es la edad, y fue la primera persona que vi que respondió, y esa es la edad que acumulada tenemos en experiencia. Muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, yo les agradezco a todos por participar en este encuentro en el que nos une estas ganas nos une el emprendimiento, las ganas de compartir. De verdad que eso es todo lo que tenemos. Y ya pudimos ver que las historias parten a veces con dolor, a veces con satisfacción, y sin duda hubo de todo. Pero también pudimos comprobar que siempre nos dejó un aprendizaje que nos ha servido en nuestras vidas para avanzar en lo que mayormente nos gusta, emprender. Para nuestra audiencia en Facebook Live estará la grabación disponible en 24 horas en nuestro canal de YouTube. Siéntanse en la libertad de compartirla cuantas veces quieran y con todas las personas que consideren les pueda ser de utilidad. Voy a poner el enlace y yo les doy las gracias a todos, a los panelistas que estuvieron aquí acompañándome, y de verdad fue un gusto compartir con ustedes estos momentos, ¿verdad? Gracias a quienes nos siguieron en redes sociales. Y pues hasta la próxima. No sé si alguien quiere agregar algo que sería importante, si alguien gusta decir alguna palabra, algo que mencionar. ¿No? Todo está dicho. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y feliz Día Mundial del Emprendimiento. Gracias, Cata. Gracias, Fernando. Gracias, Gianluca. Gracias, Marcelo. Gracias, Genaro. Gracias, Concha. Gracias a todos los que nos siguieron. Que tengan todos un muy, muy buen día. Hasta pronto.